eso es lo correcto, escuchar a nuestros hijos. Bendito sea Dios. Entonces, en esta familia pasaba que la madre tenía preferencia con Jacob. Siempre, muchas veces dicen por ahí que hay uno de los hijos que es el delirio. Nosotros tenemos que tener mucha cuenta con eso, porque sin darnos cuenta podemos provocarles a ira, podemos provocar sentimientos negativos en ellos. Y es algo de lo que todos los días le tenemos que pedir al Señor: Señor, líbrame de hacer asesión con mis hijos, de tratarles diferente, porque usted no sabe cómo les está marcando para la vida. No en ese momento, no en lo que está sucediendo, no en lo que usted está averiguando, no, para la vida. Usted no sabe de qué manera marca ese corazón. Así que esta madre ayudó a Jacob para que fuera quien recibiera la bendición. Se suponía que era el mayor, que era Esaú, que recibiera esa bendición. Pero usted sabe la historia, ¿verdad? Cómo ella obró para que Jacob recibiera esa bendición. Su hermano, cuando se enteró, quiso hasta matarlo. Imagínense, era la bendición de Dios. Esa fue la causa de su separación. Jacob tuvo que huir. Y luego de 20 años que han pasado entre ese exceso y ese evento, resulta que en el camino hacia donde va Jacob, por ahí viene su hermano Esaú. Por ahí se aproxima. Y resulta que él recibe la noticia de que su hermano Esaú viene con 400 hombres. Aquí nos muestra esta reacción de Jacob, preocupado, tenso, que lo que había sido aquel evento, de aquel momento en que él había usurpado la posición de Esaú, eso había cargado de manera enorme su corazón todos estos años. Esto refleja cómo se sentía. No quería tener un inconveniente con su hermano, pero al parecer este enfrentamiento era inevitable. Jacob no tenía todos esos hombres para enfrentar a su hermano. Lo que tenía era mucho ganado, ¿verdad? Pero no tenía para enfrentar aquella cantidad. ¿Y qué de momento pudo haber sentido él? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó la hora de enfrentar las consecuencias de mi actuar. Llegó la hora, ¿verdad?, de lo inevitable. Aunque han pasado 20 años, llegó el momento de enfrentar esto. Muchas veces en nuestra familia suceden cosas, ¿verdad? Y se quedan ahí. Y la obviamos y no queremos enfrentarla y dejamos que pase el tiempo. ¿Sabe qué? Va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentarlas. Y mientras más tiempo le damos, eso entonces más aumenta y se puede convertir en más dañino. Yo me imagino lo preocupado que estaba Jacob. Llegó la hora de enfrentarme a mi hermano y que él sentía como su hermano, ¿verdad?, podía tener ira, y él estaba consciente de que si tenía ira contra él, tenía la razón por lo que él había hecho, por cómo él le había engañado. Jacob entonces tenía un gran reto: enfrentar a aquel hermano al cual había engañado. Era innegable que era una fuerza grande con la que se acercaba a su hermano, 400 hombres, una fuerza considerable. Aunque, como vemos aquí en la palabra, no se ofrece la razón por la cual realmente Esaú venía con esos 400 hombres. No establece la razón. Pero el temor y el saber lo que Jacob había hecho le hacía sentir la probabilidad de que su hermano venía en venganza. Dicen por ahí el dicho que el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Pero cuando usted tiene su temorcito, ¿verdad? ¿Es por qué?
dice la palabra del Señor que cuando hay temor, el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que evidentemente Jacob sabía que había hecho mal y que aquel agravio había sido provocado. Jacob había entonces tenido un encuentro con el Dios mismo. Y él se había humillado y había depositado su completa confianza en el Dios de su padre. Fue allí previo a encontrarse con su hermano que él tuvo la experiencia, ¿verdad? En Peniel de encontrarse con el Dios mismo, ¿verdad? Y pelear con el ángel y pedir la bendición, ¿verdad? Hasta el amanecer. Por lo cual, él había puesto su confianza en el Señor. ¿Sabe qué? Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo, no de la manera correcta, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos ante el Señor. Humillarnos ante el Señor. Más que comenzar a buscar culpable en la familia, tenemos que humillarnos delante del Señor. Y por supuesto, en el verso 4, entonces, vemos la reacción de Saúl, que constituye un ejemplo de magnanimidad, o sea, una grandeza de generosidad tan increíble que Jacob no se esperaba. Fíjense la estrategia que usó Jacob. Bueno, primero le voy a mandar tantos animales en manadas, ¿verdad? Delante. Le mandó ovejas, le mandó cabras, le mandó vacas y todo se lo mandaba adelante, 240, 10, se lo mandaba adelante como regalo para ir apaciguando las aguas, Laura, Esa fue la estrategia. Déjame irle mandando toda esta cantidad, usted diría exagerada, de regalos, como 7 manadas le mandó delante, ¿verdad? Para que cada vez que esos siervos se encontraran con él en el camino, estos son los regalos de tu siervo Jacob para su señor Esaú. Me llama mucho la atención en la manera que Jacob se humilló delante de su hermano. Y repitió varias veces el hecho de él sentirse como un siervo y reconocer a su hermano como su señor. El deseo inmenso de hacer las paces, el deseo inmenso de un perdón, el deseo inmenso de una reconciliación, no le hacía a él sentir superior a su hermano, sino al contrario, inferior. ¿Cuántas veces en la familia queremos sentirnos superiores, verdad? Queremos sentirnos que nosotros somos y que el otro es el inferior. ¿Sabe qué? No le temas a sentirte inferior. No le temas posicionar al otro. No le temas. Bendito sea Dios. Entonces, comenzó Jacob a enviar todos esos regalos delante. Y luego que envió todos esos regalos delante, entonces preparó a sus esposas, a las siervas con sus hijos. O sea, después de todos los regalos, las mujeres, para que vea, ¿verdad? Todo lo que Dios le ha dado y con sus niños, porque ¿para dónde nos vamos a esconder? ¿Para dónde vamos a ir? Mis hermanos, hay momentos y hay situaciones en nuestra familia que no es el momento de huir. No es el momento de escapar a las realidades que tenemos que enfrentar. Hay momentos que tenemos que decirle, Señor, irnos a Peniel, ¿verdad? Señor, bendíceme, úngeme. Y luego bajar a enfrentar aquel reto que tengo que enfrentar y que no puedo obviar. Mis hermanos, cosas que suceden en nuestra familia. Pidámosle al Señor sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto. Y no querer tapar el sol con un dedo. Cosas que estamos viendo, que están sucediendo y están ahí. Y nos hacemos el chivo loco y miramos para un lado. Y están ahí. Y no, yo no quiero enfrentar eso ahora. Y están ahí. Y eso, mientras usted lo obvia, lo único que consigue es crecer. Crecer, crecer. Seamos sabios. Y pidámosle al Señor el discernimiento
para tomar las decisiones que tengamos que tomar en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios. Amén. Dice la palabra entonces que Jacob, luego de que colocó a las siervas con sus hijos, a Lea con sus hijos, a Raquel con sus hijos, parecía, ¿verdad?, en orden de prioridad, de categoría, de adelante hacia atrás, ¿verdad? A Raquel de último para protegerla con José. Dice entonces que allí entonces luego él se puso delante de todas ellas y se humilló cuando ya Esaú se acercaba. Dice que se tiró a tierra y se humilló 7 veces. 7 veces, el número perfecto, el número de Dios. 7 veces. Jacob fue librado de esa ansiedad tan terrible. ¿Usted sabe lo que una ansiedad mordiéndolo por tantos años? Algo que lo mortificaba por todo aquel tiempo, en su cabeza ahí martillándole, recordándole lo que había hecho, recordándole. Sin embargo, cuando él se humilla, dice la palabra que Esaú, su hermano, corrió hacia él. Cuando él vio que se acercaba con todo aquel gentío, ¿verdad?, de hombre, dijo, ya hasta aquí llegué yo. Dice la palabra que Esaú corrió hacia su hermano y le abrazó. Era lo que menos podía esperar Jacob. Podía esperar, ok, ¿qué es lo que tú me tienes que decir? Pues yo lo voy a pensar, pues está bien, ok. No, mis hermanos. Lo que recibió Jacob fue mucho más abundantemente de lo que él pidió o de lo que entendió. Recibió mucho más, porque dice la palabra que él se echó sobre él y le abrazó. Yo estoy segura que esa no era la reacción con el temor y la ansiedad que abrumaba el corazón de Jacob. No era lo que él estaba esperando. Sin embargo, fue lo que Dios les regaló. ¿Por qué? Porque el primero se humilló delante de Dios. El primero buscó al Señor. Por lo cual entonces vemos aquí, mis hermanos, que en esa grandeza de Esaú, de perdonar a su hermano, de restaurar las relaciones, entonces vemos un encuentro maravilloso, un encuentro de reconciliación, un encuentro de perdón, un encuentro de armonía de tantos años sin verse. Y tienen nuevamente la oportunidad de abrazarse y de perdonarse. Bendito sea el Señor. Yo estoy segura que fue Dios quien preparó esos corazones antes de aquel encuentro. Fue el Señor, porque ¿sabe qué? El Señor prepara nuestros corazones. El Señor prepara nuestras vidas. Bendito sea Dios. Jacob fue librado de su ansiedad de tal manera que él mismo describió aquella experiencia de encontrarse con su hermano como si hubiera visto el rostro de Dios. Óigame, mis hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha tenido una situación en la que usted se ha sentido cargado, una situación tensa, de un roce, de un choque con alguien, muchas veces no solo dentro de la familia, sino fuera. Y cuando ocurre ese evento del perdón, es un peso enorme el que se va del corazón. Es un peso tan grande, tan gigante, cuando usted recibe ese perdón, cuando usted da ese perdón. Algo maravilloso, bendito sea Dios. Y es que dice la palabra del Señor en Proverbios 17:9: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. Es que en nuestro corazón cada día tenemos que decirle: Señor, ayúdame a tener un corazón que ame el perdón. Ayúdame a tener un corazón que ame la reconciliación. No me dejes tener un corazón lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de ira, sino un corazón como el tuyo, Señor. Todos los días. Y sepa usted esto, que la palabra misma del Señor, cuando nos enseña cómo orar, una de las palabras que el Señor nos enseña ahí es: Señor, y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como también perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces, Señor, perdóname, restáurame, pero
Tú sabes, Señor, que fulano me hizo tal cosa, Señor, y que tú sabes, tú me comprendes, tú sabes, Señor. Tú me conoces cómo yo me siento tan mal. Y el hecho de que nosotros nos sintamos mal, que claro está, nos podemos sentir mal ante las situaciones que nos ocurren o que otros nos hacen, lo que sea. Pero jamás lo utilice su dolor como justificación para no dar el perdón. Dígale al Señor, Señor, no permitas que mi dolor me impida perdonar. Que mi dolor no me ciegue de tal manera que yo abrace un rencor donde lo único que me va a hacer daño es a mí. Recuerde que cuando nosotros sentimos rencor, ira, enojo y guardamos todo eso, odiar es lo mismo que usted tomarse un frasco de veneno y luego esperar que el otro es el que se va a morir. Donde soy yo quien estoy muriendo poco a poco. Dios nos libre. Dios nos ayude a que nuestro corazón no sea un corazón que albergue rencor, que albergue amargura. Y pensemos nosotros en nuestra familia. ¿Cuáles hechos, cuáles cosas han sucedido en nuestra familia que pudieran llevarnos a albergar dolor, ira, a sentir que ha habido acepción, que ha habido de alguna manera alguna diferencia que me ha lastimado? ¿Cuáles cosas, hechos, palabras, acciones han ocurrido en mi familia que yo he sentido que han lastimado mi corazón y que a lo largo de los años yo he cargado con eso y que han sido un peso para mí y que tal vez simplemente lo he dejado pasar por alto y no quiero enfrentarlo porque ya eso pasó tanto tiempo? Dígale al Señor, Señor, ayúdame a restaurar las relaciones en mi familia. Y un punto muy importante que usted debe tener: cuando alguien, escuche esto, venga donde usted a pedirle perdón por algo que ocurrió, tal vez ayer, tal vez la semana pasada, tal vez el año pasado, tal vez hace 5 años, tal vez hace 10 años, no minimicemos los sentimientos del otro. ¿De qué tú me estás diciendo que te perdone de tal cosa? Pero mira, muchacho, pero yo ni me acordaba de eso, tal y tal cosa. Pero ¿y tú estás pensando en eso todavía? Cuando usted hace eso, hace lo mismo que hace un padre en el ejemplo que yo le dije ahorita. No, yo no estoy haciendo asesión de personas, yo lo trato a usted de todo igualito. Tú no puedes decir eso. Usted anula los sentimientos de la otra persona. Si hace 10 años, 15 años, 20 años y la persona viene a ti a pedirte perdón haciendo memoria de algo que sucedió, primero seamos empáticos y comprendamos que si la persona está pidiendo perdón es porque eso realmente se convirtió en un peso para su corazón, que eso fue importante para él o para ella, y por lo tanto nuestra actitud tiene que ser perdonar. Que de nuestras palabras no se nos haga pesado el poder decir te perdono. Recuerda que el viernes pasado aprendimos a decir te amo. Repítalo otra vez, te amo. Y ahora practiquemos perdóname. Dígalo, dígalo, suelte la lengua y dígalo, practíquelo. Te perdono, te perdono. Cuando alguien le pida perdón a usted, no le diga, no le dé mente a eso. No. Cuando una persona viene de donde usted es porque lo necesita. Cuando una persona lo expresa es porque en su corazón hay una necesidad. Y lo más que quiere esa persona es que tú entiendas, que tú comprendas la necesidad que hay en su corazón. Y si en su corazón está la necesidad de ser perdonado, así mismo usted lo exprese. Yo te perdono. Nunca quizás he guardado nada con esto, con aquello. Y una cosa, siempre dígale perdóname tú también a mí, porque con esto yo te cargué todo este tiempo, de que tú cargaras con todo ese sentimiento negativo. Perdóname también. No fue mi intención, lo que sea que usted quiera decirle. Pero aprendamos a dar perdón y a recibir perdón. Bendito sea el Señor. 4 cosas que
queremos recordar en esta mañana. Que tengamos en cuenta en nuestra familia si queremos armonía y reconciliación en nuestra familia. Lo primero es, hoy nosotros debemos sacar las discordias de nuestras familias. Sea un ente de unidad, un ente de amor, un ente de reconciliación. No que nosotros seamos el punto de discordia. No, no. Si usted conoció al Señor, si verdaderamente usted le entregó su vida a Cristo, dígale. Si hasta ahora en la familia usted lo han tildado y le han dicho, tú eres siempre el del pleito, tú eres siempre el de la discordia, tú eres el que nunca está de acuerdo, tú eres el... Dígale entonces, Señor, yo quiero que tú cambies eso. Yo quiero que tú me cambies a mí. Yo quiero que tú me transformes, porque aún yo tenga la razón, yo quiero hacer las cosas correctamente. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a que yo no sea ente de discordia en mi familia, sino ente de paz. Bendito sea Dios. 2, el error de querer imponernos ante la opinión de los demás. Muchas veces pensamos que en una conversación, una discusión en la familia tenemos que salir ganando. Y al final de toda la conversación sentir que gané, sentir que tuve la razón y que demostré que yo tengo la razón, ¿sabe? Si realmente queremos la paz, si realmente queremos la armonía, dejemos ese sentimiento de que tenemos que salir ganando. Porque hay momentos que por más razón que usted tenga y por más palabras exactas y evidencia que usted utilice, el momento incómodo va a ser tanto ruido que la persona no va a poder ni escuchar ni entender tus razones, por más buenas que sean. Por más buenas que sean, es mejor dejarlo hasta ahí. Y luego quizá en un momento de tranquilidad, entonces plantear tus razones. Pero en momentos caldeados, jamás piense que por más razón que usted tenga va a salir ganando. Salimos más bien perdiendo, porque perdemos la paz, perdemos las relaciones. Bendito sea el Señor. 3, el tener una preferencia con un hijo o otro hijo será un daño a nuestra familia. Y vuelvo como dije al principio, quizá usted me diga, no, yo no tengo preferencia. Es que este es más enfermoso y por eso yo lo tengo que atender más y prepararle más cosas a este. O es que aquel tiene esta situación y por eso es que yo... De la razón que usted tenga, cuando uno de sus hijos le hable y le diga de una diferencia que está observando, no seamos rápidos en anular ese sentimiento. No, eso es mentira. Mira, muchacho, ¿qué es lo que tú estás hablando? Hazme el favor, yo los trato a todos ustedes igualitos. Eso es anular. Ya usted escuchó hoy que eso es anular las emociones de sus hijos. No las anule, escúchele. Porque algo vio, algo sintió y algo entendió. Dígale, vamos a sentarnos, vamos a ver. ¿Por qué tú dices esto? ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú has sentido? Y hágale sentir que usted está dispuesto a trabajar sobre eso porque usted quiere que todos sientan el mismo trato. Amén. Y 4, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a entender que el cambio en mi familia tiene que comenzar ¿por quién? Mire, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? No, es el otro que tiene que cambiar. Es el otro que tiene que cambiar porque el otro que tiene su mala manera, que el otro para aquí, que el otro para aquí. Óyeme, y nos encanta tanto señalar que el problema está en el otro. Y cuando usted vea que el problema está en el otro, entonces dígale, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame, transfórmame, moldéame, transfórmame a mí para yo ser la persona que tú quieres que yo sea. Que el Señor nos transforme como transformó a Jacob, para luego ver el fruto de su obra que haría el Señor. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser entes de paz en nuestra familia, de comprensión, de unidad. Bendito sea el Señor, porque eso es lo que quiere el Señor. Necesitamos familias sanas, necesitamos familias unidas, necesitamos familias restauradas,
¿Por qué? Porque el mundo nos necesita. Usted no sabe cuántas familias necesitan escuchar el testimonio suyo para ellos ser restaurados. ¿Cuántas personas necesitan escuchar una palabra que tú le des y tú puedas hablarle con la autoridad que el Señor te da de lo que Él ha hecho en ti? Recuerden que en el perdón Dios se manifiesta, Dios se glorifica. Colosenses 3:13 y cierro aquí dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdone también ustedes. El Señor nos perdonó y que dice su palabra que nuestros pecados los echó a lo profundo del mar y jamás se acuerda. Dios nos ayude a perdonar. Dios nos ayude a tener familias restauradas y sanas. Póngase de pie en esta mañana y vamos a dar gracias. Bendito sea el nombre de Dios. Cierre sus ojos ahí y medite en este momento sobre su familia. Medite sobre cómo está procediendo su familia, en cuáles áreas usted siente y entiende que necesita la sanidad del Señor. Vamos a orar por las familias. Bendito sea Dios. Vamos a clamar al Señor por nuestras familias, para que el Señor traiga sanidad, para que el Señor traiga unidad, para que el Señor traiga perdón, reconciliación en los hogares, en las familias, para que el Señor cubra cada hijo, que el Señor cubra cada padre, que el Señor cubra cada cónyuge. Bendito sea Dios. Así que oramos al Señor y presente su vida y su familia ante el Señor. Y si mientras oramos usted desea pasar al altar y usted quiere decirle al Señor, Señor, te presento mi familia. Tú sabes por lo que yo estoy pasando. Tú sabes las situaciones que mi familia está enfrentando. Aproveche y pase al altar. Pase y reciba la oración y dígale, Señor, yo necesito, Señor, yo necesito que tú renueves mi corazón.